Imagínate cerrar un restaurante completo, llegar, sentarte y que el dueño te diga que hoy no abre para nadie más, solo para ti. El maitre te trae la carta, los meseros están de traje, la cocina espera. Pides lo que quieres, langosta de Maine traída en avión, un corte de Wagyu que cuesta más que el alquiler mensual de un departamento en Ciudad de México, una botella de Pappy Van Winkle de 23 años que vale más que el salario de 3 meses de cualquier trabajador sinaloense. Nadie te mira a los ojos sin permiso. Nadie habla hasta que tú hablas. El aire en ese restaurante tiene un solo dueño. Afuera en la calle hay una fila de camionetas blindadas, hombres con rifles Kalashnikov, radios que zumban con coordenadas en clave. Todo ese aparato existe por una sola razón: proteger tu cena de un martes ordinario. Ahora imagínate que hay un hombre que vivió así durante 40 años, que eso era para él un martes normal, que tenía cocineros personales en sus refugios de la sierra, que cerró restaurantes enteros en Culiacán para comer tranquilo, que ordenaba langostas y cortés importados con la naturalidad de quien pide un café, que tenía un zoológico privado con leones, tigres y jaguares en las montañas de Sinaloa porque simplemente podía tenerlos, que controlaba pistas clandestinas donde avionetas aterrizaban a las 3 de la mañana cargadas con toneladas de cocaína colombiana, que supervisaba personalmente túneles de más de 1 kilómetro que cruzaban la frontera entre México y Estados Unidos con ventilación, iluminación eléctrica y una motocicleta sobre rieles para mover la tierra excavada, que la revista Forbes lo puso en su lista de los hombres más poderosos del planeta en 3 ocasiones distintas, que presidentes, generales, jueces y comandantes de policía conocían su nombre y actuaban en consecuencia. Esa persona existe. Se llama Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, y ahora mismo, mientras tú ves este video, tiene exactamente 3 minutos para bañarse. Un cronómetro corre. Un guardia espera afuera. Cuando el tiempo se acaba, sin importar si terminó, sin importar si el agua estaba fría, sin importar quién fue él. Come de una bandeja de plástico lo que le meten por una ranura en la puerta de acero de su celda. Duerme con la luz encendida porque los guardias no apagan la luz. No le preguntan si prefiere la oscuridad. Pasa 22 horas al día dentro de una celda de hormigón, que mide 1,8 metros por 2,7. No puede ver el cielo desde esa celda. No puede comprar un dulce. Lleva más de 7 años así. ¿Qué le están haciendo exactamente dentro de esa prisión de la que nadie ha escapado jamás? ¿Qué le pasa al cuerpo de un hombre de 67 años sometido a ese nivel de aislamiento prolongado? ¿Qué queda de la mente que operó el cartel más poderoso del hemisferio occidental cuando no tiene absolutamente ningún problema real que resolver? ¿Puede el dinero, el poder acumulado, la leyenda construida durante décadas, hacer algo por él desde dentro de esa celda? ¿Y qué siente alguien que construyó toda su existencia sobre la certeza de que siempre encontraría una salida cuando descubre que esta vez no la hay? Si crees que Joaquín Guzmán nunca pagó de verdad por todo lo que destruyó durante 4 décadas, suscríbete a este canal, porque lo que vas a ver en los próximos minutos es la respuesta más completa que existe. Quédate hasta el final, porque lo más impactante de esta historia no es cómo cayó, es lo que está pasando ahora mismo, mientras ves este video. Para entender el peso de lo que vive hoy, hay que entender desde dónde cayó. Y la distancia es tan brutal que sin ese punto de partida, los 3 minutos de ducha son solo un dato. Con él son una sentencia. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera nació el 4 de abril de 1957 en La Tuna, un caserío en las faldas de la Sierra de Badiraguato, Sinaloa. Un lugar sin pavimento, sin luz eléctrica constante, sin médicos, sin ninguna perspectiva visible de futuro para quien nacía ahí. Las casas tenían piso de tierra. La ropa se heredaba de hermano a hermano
hasta que los colores desaparecían. El hambre llegaba antes de fin de mes con una puntualidad que el Estado nunca tuvo. Su padre, Emilio Guzmán Bustillos, cultivaba amapola para subsistir. En esas montañas del noroeste mexicano, la amapola no era una elección moral. Era la única economía que funcionaba, el único eslabón entre esas comunidades remotas y el dinero en efectivo. Joaquín fue el mayor de varios hermanos. Creció viendo ese ciclo. Lo entendió antes de terminar la infancia. No acabó la primaria. Las versiones varían sobre el año exacto en que abandonó la escuela, pero todas coinciden en que fue muy joven en algún punto entre el tercero y el cuarto año. Lo que sí es un hecho documentado es que a los 15 años ya trabajaba para los traficantes locales. No porque fuera malo, porque en las montañas de Sinaloa en los años 70, esa era la única escalera visible, el único camino que tenía principio, escalón y destino reconocible. La alternativa era seguir sembrando amapola para otro. Igual que el padre, igual que el abuelo, en el mismo cerro, bajo el mismo sol, hasta que el cuerpo se rindiera. Joaquín Guzmán tenía algo que el dinero no puede comprar y la pobreza no puede quitar. Una capacidad natural para leer a las personas, para entender qué las mueve, qué las controla, qué las hace obedecer y qué las hace traicionar, combinada con una memoria visual que le permitía recordar rutas, caras y detalles con precisión inusual. Esa habilidad en el negocio en el que entró valía más que cualquier título universitario. Fue ascendiendo, despacio al principio, después con velocidad creciente. Aprendió a mover cargamentos pequeños a través de la sierra, aprendió a coordinar rutas, a identificar cuáles guardias eran comprables y cuáles representaban un riesgo real. Aprendió que en ese mundo la lealtad se compra y se administra, que el miedo funciona mejor que el afecto, pero que los dos juntos son más eficientes que cualquiera de los dos solos. Aprendió que quien controla la información, controla el resultado. Cada lección la pagó con observación, no con escuela. Cada ascenso lo ganó demostrando que podía resolver problemas que otros no podían. Para cuando llegaron los años 80, Joaquín Guzmán era ya un operador clave dentro de la estructura del Cártel de Guadalajara, la organización que por esa época dominaba el narcotráfico mexicano bajo el liderazgo de Miguel Ángel Félix Gallardo, el Padrino, el hombre que construyó el sistema que todos los cárteles posteriores heredaron, adaptaron o intentaron destruir. Félix Gallardo reconoció en Guzmán algo que los jefes reconocen raramente en sus subordinados: la misma capacidad estratégica que ellos mismos. Eso tenía un precio y una promesa. El precio era ascenso real. Cuando la DEA y el gobierno mexicano desmantelaron el cártel de Guadalajara a principios de los años 90, después del asesinato del agente Enrique Kiki Camarena, que desató una presión diplomática que México no pudo ignorar, la organización se fragmentó. Sus piezas se repartieron entre los operadores más capaces. Joaquín Guzmán se quedó con una de las más valiosas: el control de la plaza de Sinaloa y las rutas del Pacífico hacia Estados Unidos. Tenía poco más de 30 años. Tenía las montañas que conocía desde niño. Tenía la red de contactos construida durante una década de trabajo leal y eficiente. Y tenía esa capacidad para leer personas que nadie le había enseñado y nadie le podía quitar. Lo que construyó con eso no tiene precedente en la historia del crimen organizado latinoamericano. El ascenso del Chapo fue la historia de alguien que entendió antes que nadie que el narcotráfico moderno requería pensar como empresario, no como pistolero. Rutas diversificadas para que el cierre de una no hundiera el negocio. Células operativas compartimentadas para que la captura de un eslabón no comprometiera la cadena completa. Corrupción sistemática de funcionarios en todos los niveles del Estado mexicano, desde el policía municipal hasta las más altas esferas del gobierno federal,
Según lo que quedó documentado en distintos procesos judiciales, los túneles subterráneos que cruzaban la frontera entre México y Estados Unidos se convirtieron en su firma más reconocible. Algunos medían más de 1 kilómetro, tenían ventilación mecánica, iluminación eléctrica, sistemas de rieles para mover la tierra excavada y el producto transportado. Costaban millones de dólares y tardaban más de 1 año en construirse. El Chapo los supervisaba personalmente, según testimonios de múltiples colaboradores que declararon después en su juicio en Nueva York. Era el tipo de detalle que lo diferenciaba de otros líderes. No delegaba lo que no podía permitirse que fallara. También operó con avionetas en pistas clandestinas construidas en zonas remotas, con camiones de doble fondo que cruzaban los puertos de entrada legales, con submarinos semisumergibles construidos específicamente para transportar grandes cargamentos, sin ser detectados por radar. El cártel de Sinaloa, bajo su liderazgo, llegó a controlar, según estimaciones de la DEA documentadas en el proceso judicial, alrededor del 25% del mercado global de drogas ilegales, cocaína colombiana, heroína, metanfetaminas, marihuana, toneladas de cada una, cruzando fronteras cada semana. La fortuna personal del Chapo se estimó en cerca de $1,000 millones en su momento de mayor poder. Forbes lo incluyó en su lista de los hombres más poderosos del mundo en 3 ocasiones diferentes. El Estado mexicano, en muchos de sus niveles, no lo perseguía, lo protegía, según lo que quedó documentado en testimonios del juicio de Nueva York, con pagos directos a funcionarios de todos los rangos concebibles. El poder del Chapo se construyó sobre una mezcla específica de generosidad calculada y terror real. Pagaba bien a quien le servía bien y con puntualidad. Construyó escuelas y pavimentó caminos en comunidades de Sinaloa donde el Estado nunca llegó, lo que le ganó una base de protección popular que ninguna operación policial podía erosionar fácilmente. Pero castigaba con una ferocidad que se volvió leyenda a quien lo traicionaba o lo desafiaba. Los testimonios del juicio describieron ejecuciones ordenadas con la misma calma con que alguien firma un documento, personas torturadas para obtener información y después eliminadas, personas enterradas en el desierto sin que nadie preguntara, porque preguntar demasiado también tenía un costo. Cada elemento de ese poder llevaba dentro, desde el principio, la semilla exacta de su destrucción. Dependía completamente de que los socios corruptos y los funcionarios cómplices nunca fallaran todos al mismo tiempo. Cuando fallaron, no hubo nada que lo aguantara. Para entender la dimensión real de lo que construyó, hay que entrar en los números. El cártel de Sinaloa, bajo su liderazgo, no era una organización criminal en el sentido convencional del término. Era una empresa transnacional con presencia documentada en más de 50 países, con empleados que iban desde campesinos sinaloenses cultivando amapola en la sierra hasta ejecutivos financieros en ciudades europeas, lavando el dinero resultante a través de bienes raíces, negocios de importación y exportación, y estructuras corporativas legales diseñadas específicamente para ese fin. Las rutas no cruzaban solo la frontera con Estados Unidos. Atravesaban el Atlántico, el Pacífico, pasaban por puertos de España, de Australia, de Bélgica. El Chapo no dirigía una operación local. Dirigía una cadena logística global. Su relación con el territorio era uno de sus instrumentos más potentes. Las comunidades serranas de Sinaloa, Durango y Chihuahua, que forman el llamado Triángulo Dorado, la zona de mayor producción de amapola y marihuana en México, estaban bajo su control no solo por miedo sino por economía. Pagaba precios justos por los cultivos, construía caminos donde el Estado no construía ninguno, financiaba fiestas patronales y clínicas de salud básica. Esa inversión social no era filantropía, era infraestructura de lealtad. Convertía a comunidades enteras en escudos humanos que no hablarían con las autoridades porque las autoridades nunca habían hecho nada por ellos
y el Chapo sí. Esa estructura de lealtad territorial fue uno de los factores que lo mantuvo prófugo durante 13 años después de su primera fuga, y que hizo que su captura final requiriera un esfuerzo coordinado entre la Marina mexicana y la DEA estadounidense, con inteligencia acumulada durante años. El control sobre la ruta del Pacífico que heredó del Cártel de Guadalajara era el activo más valioso del narcotráfico mexicano de los años 90, porque esa ruta conectaba la producción colombiana con el mercado consumidor más grande del mundo. La cocaína que salía de los laboratorios de los cárteles colombianos necesitaba cruzar México para llegar a Estados Unidos, y quien controlaba ese tránsito controlaba el flujo de dinero más importante del crimen organizado global. En ese momento, el Chapo lo entendió y lo administró, con una eficiencia que sus competidores intentaron imitar durante décadas sin replicar completamente. La diferencia no estaba solo en la logística, estaba en la corrupción sistemática y profunda de las instituciones que debían detenerlo. Generales del ejército mexicano, comandantes de la Policía Federal, funcionarios del gobierno que recibían pagos regulares a cambio de información sobre operativos, sobre informantes, sobre movimientos de fuerzas que podrían afectar sus rutas. El Estado mexicano funcionaba en muchas de sus ramas como un departamento de inteligencia del Cártel de Sinaloa. Eso no es una metáfora. Eso es lo que quedó documentado en el juicio de Nueva York. El momento de poder máximo del Chapo puede situarse en la década del 2000, particularmente entre 2006 y 2012, cuando el gobierno de Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico y desató una violencia que fragmentó a los competidores del Cártel de Sinaloa, mientras el Cártel de Sinaloa mismo sorteaba la tormenta con más habilidad que cualquier otro. En ese periodo, el Chapo libró guerras simultáneas contra el Cártel de los Zetas, contra los Arellano Félix, contra el Cártel de Juárez que antes fue aliado, y salió de todas con su organización fortalecida. Mientras las otras organizaciones se debilitaban bajo la presión militar y la violencia interna, el Cártel de Sinaloa expandía su presencia territorial. Lo que el gobierno presentó como una guerra contra el narco fue, en muchos aspectos, una guerra que benefició al Chapo al eliminar a sus competidores con recursos del Estado. La historia del Chapo con las cárceles comenzó décadas antes de que llegara a Estados Unidos. Comenzó en México. Y lo que pasó en esas primeras experiencias dentro del sistema penitenciario mexicano explica en parte por qué hoy está donde está. El 9 de junio de 1993, fuerzas guatemaltecas lo capturaron cuando intentaba cruzar la frontera sur, después de que un enfrentamiento entre su gente y el Cártel de los Arellano Félix terminó en el aeropuerto de Guadalajara con la muerte accidental del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, un arzobispo muerto a tiros en un aeropuerto internacional. Imposible de ignorar para ningún gobierno. Lo extraditaron desde Guatemala, lo trasladaron al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, el Altiplano. Lo sentenciaron a 20 años por narcotráfico y homicidio. Los crímenes que el Chapo cometió durante esas décadas de operación libre son el expediente más largo del sistema judicial federal estadounidense contra un individuo del crimen organizado latinoamericano. El cargo de narcotráfico fue solo la punta visible. Debajo había una estructura de delitos que se superponen y se refuerzan entre sí con una lógica interna brutal. El tráfico de cocaína colombiana hacia Estados Unidos, en cantidades que la DEA estimó en cientos de toneladas durante las décadas de actividad activa del cártel. El lavado de miles de millones de dólares a través de esquemas financieros en México, Estados Unidos y varios países europeos y asiáticos. Las ejecuciones ordenadas de personas que amenazaban sus operaciones o que simplemente sabían demasiado sobre el funcionamiento interno del negocio. Según testimonios del juicio en Nueva York, el Chapo participó personalmente en al menos 3 ejecuciones directas y ordenó decenas más
a través de intermediarios de confianza. Una de esas víctimas era un hombre al que mandó matar porque sospechaba sin pruebas concluyentes que alguna vez pudieran presentarse en ningún tribunal que podría ser un informante de las autoridades. No hubo juicio interno, no hubo oportunidad de defenderse, no hubo margen de error. El nivel de paranoia que genera manejar una organización criminal de esa magnitud, en un entorno donde la traición es endémica, tiene costos humanos concretos y los costos los pagaron personas con nombres, familias y vidas que terminaron por una sospecha que pudo haber sido incorrecta. Los sobornos que el Chapo pagó durante décadas a funcionarios del Estado mexicano no eran transacciones individuales espontáneas. Eran un sistema, una estructura paralela de pagos regulares que convertía a funcionarios públicos en empleados efectivos del cártel, aunque nunca aparecieran en ninguna nómina oficial. Los agentes de la DEA que investigaron al cártel de Sinaloa durante los años 90 y 2000 describieron un nivel de penetración institucional en México que hacía prácticamente imposible ejecutar operaciones de inteligencia sin que el Chapo recibiera información sobre ellas antes de que ocurrieran. Cuando la Policía Federal planificaba un operativo, alguien en esa cadena de mando vendía la información. Cuando un informante comenzaba a cooperar con las autoridades, alguien lo detectaba y lo neutralizaba antes de que pudiera causar daño real a las operaciones del cártel. El sistema corruptor del Chapo era la columna vertebral que hacía posible todo lo demás. Alex Cifuentes, en el juicio de Nueva York, describió cómo Guzmán manejaba personalmente las relaciones con los funcionarios de mayor nivel, decidiendo qué información dar, cuándo incrementar los pagos, cuándo complementar el soborno con la amenaza velada de consecuencias para quien no cumpliera. Y ahí comenzó algo que definiría todo lo que vino después. El Chapo no estaba preso de verdad. Administraba su imperio desde adentro, los testimonios son consistentes. Teléfonos celulares dentro del penal, guardias en su nómina, visitas irregulares. Información continua sobre sus operaciones. La celda era un inconveniente menor, hasta que el 19 de enero de 2001, el Chapo salió del penal de Puente Grande, Jalisco, donde había sido trasladado. La versión oficial habló de un carrito de lavandería. Las investigaciones posteriores establecieron que caminó por la puerta principal con la complicidad de al menos 72 funcionarios penitenciarios. Estuvo prófugo 13 años en los que el cártel de Sinaloa se consolidó como la organización criminal más poderosa del hemisferio occidental. La segunda captura llegó el 22 de febrero de 2014. Fuerzas de la Marina Mexicana con apoyo de la DEA lo detuvieron en un departamento en Mazatlán, Sinaloa. Esta vez dijeron que no habría fuga. Duró 16 meses dentro del altiplano. El 11 de julio de 2015, un video de las cámaras del penal mostró a Guzmán agacharse en el baño de su celda y desaparecer por el piso. El túnel medía 1,5 kilómetros. Tenía ventilación, iluminación eléctrica y una motocicleta sobre rieles. Costó más de $1 millón. Tardó más de un año en construirse. Nadie dentro del penal oficialmente supo nada durante todo ese tiempo. La tercera captura ocurrió el 8 de enero de 2016, en Los Mochis, Sinaloa. Un contacto con actores y productores de Hollywood para llevar su historia al cine expuso su ubicación a las autoridades. Lo detuvieron huyendo por una alcantarilla, con las botas puestas y lo que quedaba de su imagen de intocable. El 19 de enero de 2017, un día antes de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos, México lo extraditó. Esa extradición fue la puerta que se cerró para siempre, porque lo que le esperaba al otro lado era algo que nunca había enfrentado. Un sistema que no podía comprar. La extradición misma fue una derrota simbólica de una magnitud que el Chapo nunca había experimentado antes de ese momento. Durante décadas, la extradición a Estados Unidos
fue el fantasma que el sistema político mexicano mantuvo como amenaza velada, pero que nunca ejecutó completamente mientras hubo voluntad política de negociar. Presidentes mexicanos habían utilizado la posibilidad de extradición como palanca diplomática, como moneda de cambio, como señal de cooperación hacia Washington, sin llegar a concretarla en su caso. Cuando finalmente ocurrió, cuando el avión cruzó la frontera con él dentro, la última barrera entre Guzmán y un sistema judicial que no podía comprar ni intimidar, cayó de manera permanente. No era un traslado dentro de México, donde los guardias tenían precio. Era el fin de la jurisdicción en la que había operado toda su vida criminal. Cuando Joaquín Guzmán llegó a Estados Unidos, lo llevaron al Metropolitan Detention Center de Brooklyn, el MDC. Ahí esperó su juicio durante casi 2 años en condiciones de aislamiento extremo, que comenzaron a mostrar sus efectos desde los primeros meses. Luces encendidas permanentemente en su celda, perturbando el sueño de manera continua y sistemática, sin acceso regular al patio exterior. El frío del MDC penetrando las paredes en el invierno de Nueva York, un frío diferente al de la sierra sinaloense, sin paisaje, sin movimiento, sin ninguna compensación sensorial. Sus abogados presentaron múltiples quejas formales, argumentando que las condiciones eran crueles e inusuales y violaban sus derechos constitucionales básicos. Los informes de ese periodo describieron a un hombre que comenzó a mostrar signos de deterioro visibles durante las sesiones de preparación del juicio. Problemas para dormir, pérdida de peso, dificultad para concentrarse en los detalles técnicos y legales que su defensa requería. El contraste con lo que había sido su primer día preso en México era absoluto. En el altiplano de 1993, el proceso de ingreso fue severo en los papeles y manejable en la práctica. Guardias que conocían su nombre, funcionarios que ya habían negociado con su organización. Un sistema que desde el primer día tenía precio. En el MDC Brooklyn, el proceso de ingreso fue diferente en su naturaleza. Le quitaron la ropa, le dieron un uniforme, le quitaron cualquier objeto personal, le asignaron un número. Le explicaron las reglas del aislamiento que se aplicarían a él específicamente, un protocolo de seguridad especial diseñado teniendo en cuenta exactamente lo que había hecho en México. No había precio para ese protocolo. No había guardia al que señalar con suficiente dinero como para que mirara al otro lado. El primer día que Guzmán Loera pasó en suelo estadounidense fue el primer día de su vida adulta en que el poder que había acumulado no encontró ninguna palanca que pudiera mover. El juicio comenzó el 13 de noviembre de 2018 en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn. Duró 3 meses. Desfilaron más de 50 testigos, muchos de ellos ex-socios del cártel de Sinaloa que habían decidido cooperar con el gobierno estadounidense. Hombres que habían estado en la mesa con él, que habían recibido órdenes directas, que habían visto con sus propios ojos cómo Guzmán tomaba decisiones que afectaban vidas de personas concretas. Uno de los testimonios más devastadores fue el del narcotraficante colombiano Alex Cifuentes, que vivió con el Chapo durante años en la sierra sinaloense. Cifuentes declaró que Guzmán entregó $100 millones en sobornos al expresidente mexicano Enrique Peña Nieto para garantizar protección. Peña Nieto negó los cargos. El testimonio quedó en el expediente, grabado, documentado, parte del registro legal permanente de ese proceso. El 12 de febrero de 2019, el jurado deliberó durante 6 días y lo declaró culpable de los 10 cargos en su contra. El 17 de julio de 2019, la jueza Alison Nathan le impuso la sentencia máxima: cadena perpetua más 30 años, adicionales sin posibilidad de libertad condicional y una multa de $12,500 millones. El hombre que cerró restaurantes para comer solo, que tenía un zoológico privado,
que movió toneladas de cocaína durante 4 décadas, salió de esa sala esposado sin un centavo que pudiera tocar, hacia la prisión más dura que existe en territorio estadounidense. Se llama ADX Florence. Está en el condado de Fremont, Colorado, a 160 kilómetros al sur de Denver, en medio de un paisaje árido, seco y solitario que parece diseñado deliberadamente para recordarle a quien llega que está completamente solo y que seguirá estándolo. El nombre completo es Administrative Maximum Facility United States Penitentiary. Quienes la conocen tienen otro nombre para ella. La llaman la tumba. El ADX Florence fue construido en 1994 con un propósito específico: albergar a los presos que el sistema penitenciario federal considera demasiado peligrosos, demasiado influyentes o demasiado difíciles de contener en cualquier otra instalación del país. Las prisiones de máxima seguridad convencionales tienen un nivel por encima de ellas. El ADX Florence es ese nivel. Entre sus residentes históricos están Ted Kaczynski, el Unabomber; Ramzi Youssef, el cerebro del atentado al World Trade Center de 1993; el jeque Omar Abdel-Rahman, el clérigo ciego que inspiró ese ataque; Doghat Tsarnaev, el atentado de la Maratón de Boston; Terry Nichols, el atentado de Oklahoma City; y ahora, Joaquín El Chapo Guzmán. El primer día que Guzmán Loera llegó al ADX Florence, en enero de 2019, el proceso de ingreso fue el primero en el que ningún elemento del sistema tuvo precio. Le procesaron como un número, le asignaron su celda, le explicaron las reglas específicas de su clasificación de seguridad, que son más restrictivas que las del resto de los presos de la instalación, por mandato expreso del Departamento de Justicia, basado en el historial de fugas. Ese primer día, el contraste con su última noche de libertad en 2016, cuando huía por una alcantarilla en Los Mochis, debió de ser imposible de procesar racionalmente. Un hombre que pasó 40 años construyendo sistemas de escape, cultivando la certeza de que siempre habría una salida, se encontró frente a paredes de hormigón reforzado con acero, en un lugar del que nadie ha escapado jamás en 3 décadas de operación. La celda del Chapo mide aproximadamente 1,8 metros por 2,7. Tiene una cama de hormigón con un colchón delgado de pocos centímetros, un escritorio de hormigón, un lavabo y un inodoro integrados en la pared, también de hormigón, una pequeña ducha en el mismo espacio, todo en el mismo cuarto, sin separación física real de ningún tipo. Las paredes son de hormigón reforzado con acero. La puerta es de acero macizo, con una mirilla y una ranura por donde entra la comida. Hay una pequeña abertura en la pared que deja entrar luz natural, pero está diseñada de tal manera que no permite ver hacia afuera en ningún ángulo posible. Solo entra luz. El cielo, para el Chapo, es un concepto abstracto desde el primer día que pisó esa celda. Lo fue desde enero de 2019. Lo seguirá siendo cada día que le quede de vida. La temperatura dentro del ADX Florence es controlada, pero quienes han estado ahí describen un frío que no viene de los grados, sino de la naturaleza de ese lugar. Un frío de silencio y piedra, de ausencia de cualquier cosa que recuerde que el mundo exterior existe. Los colores de la celda son tonos de gris y beige institucional, los mismos desde que la instalación abrió en 1994. No hay nada en esa celda que el Chapo eligió. El colchón, el escritorio, el lavabo, el inodoro, el pequeño aparato de televisión empotrado en la pared, todo estaba ahí antes de que él llegara y estará ahí cuando él ya no esté. No hay ningún objeto personal que lo diferencie de cualquier otro preso que haya ocupado esa celda. En sus refugios de la Sierra Sinaloense, cada habitación llevaba su marca, sus gustos, sus comodidades, su presencia. En esa celda del ADX Florence, él es quien está temporalmente en el espacio de la institución. El espacio no es suyo.
Las 5:30 de la mañana en el ADX Florence son iguales hoy que hace 7 años. Las luces se encienden. El control de la iluminación está en manos de los guardias, no de los presos. El conteo matutino comienza de inmediato. Un guardia se asoma por la mirilla para verificar que el preso está despierto y visible. Una verificación. Una formalidad del sistema. Nadie dice buenos días con ese tono. El desayuno llega por la ranura de la puerta. Una bandeja de plástico con comida cuya única función es nutrir lo suficiente para mantener al preso vivo y físicamente capaz de seguir cumpliendo su condena. Huevos revueltos procesados, cereal, pan, leche, a veces fruta enlatada. El menú rota entre opciones básicas que comparten una característica. Nada tiene sabor notable. Nada está pensado para que comer sea algo más que ingerir calorías. El Chapo, que durante décadas tuvo cocineros que preparaban sus platillos favoritos a cualquier hora, que cerró restaurantes enteros en Culiacán para comer tranquilo, que bebía langostas y cortes importados de Baguio con la misma naturalidad con que alguien pide un vaso de agua, ahora come lo que le meten por la ranura, solo, en silencio, mirando las mismas paredes que vio ayer y que verá mañana. Los 3 minutos de ducha están cronometrados con precisión. Ese es el tiempo estándar para los presos en la unidad de máxima restricción del ADX Florence. La ducha está integrada en la celda, sin cuarto separado, sin privacidad real, más allá de lo que ofrece la celda misma. El agua no siempre tiene la temperatura que uno preferiría. Cuando los 3 minutos terminan. El Chapo tenía en sus refugios de la Sierra Sinaloense instalaciones con agua caliente permanente y comodidades que muchos mexicanos de clase media nunca tendrán. La ducha de 3 minutos con agua fría en una celda de hormigón es el resumen más preciso de lo que significa su caída. Un cronómetro donde antes no había ningún límite porque nadie se atrevía a ponérselo. Después del desayuno y del aseo, empiezan las horas que no pasan. Tiene acceso a libros aprobados por la administración del penal. Puede ver televisión en un pequeño aparato empotrado en la pared, pero los canales están limitados y controlados por el sistema. Sin internet, sin teléfono libre. Las llamadas telefónicas están restringidas a una lista aprobada de familiares y solo bajo condiciones muy específicas y monitoreadas. El tiempo libre dentro de la celda es exactamente eso, tiempo. Tiempo que no se puede llenar de ninguna manera que él eligiera. Ahora mismo, mientras existen en algún lugar reuniones de negocios, estrategias de expansión, decisiones que mueven millones, él tiene un televisor con canales controlados, 4 paredes de hormigón y silencio. Si piensas que alguien que ordenó ejecuciones y movió miles de millones en narcóticos merece exactamente esto, suscríbete a este canal porque aquí contamos cada caso hasta el final. Y sin saltarnos nada, las revisiones de celda ocurren periódicamente, sin aviso previo. Guardias entran, registran cada objeto que hay en ese espacio mínimo, mueven cada cosa de su lugar, verifican que no haya nada fuera de lo permitido según los protocolos específicos que aplican a su caso. El preso espera en el pasillo esposado, mientras extraños revisan su espacio mínimo, su celda de 1,8 por 2,7 metros. Ese pequeño territorio que es lo único que tiene, también puede ser invadido y revisado en cualquier momento sin que él pueda hacer nada al respecto. Para alguien que tuvo casas en 5 estados mexicanos, refugios secretos en la sierra con acceso controlado por su propia gente, el territorio del noroeste mexicano como patio trasero de operaciones, la revisión de una celda que ni siquiera tiene ventana al exterior, comunica algo sin necesidad de palabras. No controlas nada, ni siquiera esto. Las comunicaciones con el exterior son mínimas y están completamente medidas. El Chapo puede recibir visitas
pero bajo condiciones que hacen que esas visitas sean más una demostración de lo que perdió que un alivio real. Las visitas se realizan a través de un cristal sin contacto físico de ningún tipo, con guardias presentes en la sala, con conversaciones grabadas que serán revisadas posteriormente. Emma Coronel, su esposa, fue arrestada en 2021 y se declaró culpable de cargos de narcotráfico. Sus hijas gemelas viven en Estados Unidos. El contacto con su familia es mínimo, mediado siempre por vidrios y protocolos que no se negocian. El hombre que construyó un sistema de comunicaciones cifradas para sus operaciones criminales no puede tener hoy una conversación privada con nadie. Una vez al día, el Chapo sale de su celda para el tiempo de ejercicio. Lo escoltan 2 guardias. Caminan por corredores diseñados específicamente para que no cruce con ningún otro preso, en ningún punto del recorrido. Llegan al patio individual, un espacio de cemento cerrado por todos lados, con paredes altas y una rejilla de metal como techo en lugar de cielo abierto. Puede ver una franja de cielo si la climatología de Colorado lo permite. Puede caminar en ese espacio durante 1 hora, solo, sin nadie con quien hablar, en un cuadrado de cemento que es apenas ligeramente más grande que su propia celda. Para un hombre que pasó años moviéndose libremente por las montañas de Sinaloa, que conocía cada vereda de la sierra que cabalgaba, que vivía en la naturaleza con la comodidad de quien domina ese territorio, ese patio de cemento y rejilla es todo el contacto con el exterior. Una franja de cielo a través de una reja de acero, 1 hora al día. El almuerzo y la cena llegan igual que el desayuno, bandeja por la ranura, menú fijo sin elección posible. Arroz, pasta, legumbres, una proteína procesada, sin condimentos especiales. El sistema entrega, el sistema no pregunta. No hay comisariado disponible para el Chapo en las condiciones en que está actualmente clasificado. No puede comprar extras. La fortuna que acumuló durante 4 décadas, los $12,500 millones en multa que le impusieron, el dinero que tenía en cuentas y propiedades alrededor del mundo. Nada de eso puede convertirse en una sopa instantánea dentro de la de Exes Florence. El hombre más rico del crimen organizado no puede comprarse ni un dulce. Las noches en el ADX Florence no traen oscuridad. Las luces se atenúan, pero no desaparecen. Los guardias hacen rondas nocturnas y se asoman por la mirilla periódicamente para verificar que el preso sigue ahí. La mirilla se abre, una linterna verifica, la mirilla se cierra. Eso ocurre toda la noche, cada noche, desde el primer día que llegó. El ruido del ADX Florence no es el ruido que uno imagina en una prisión. Es casi silencioso. Y ese silencio es más pesado que cualquier ruido porque es el silencio de un lugar diseñado para que las personas dejen de existir como individuos y se conviertan en números dentro de un sistema que no tiene ningún interés en su bienestar más allá de mantenerlos vivos. Y en cumplimiento de su condena, Joaquín Guzmán Loera tiene 67 años. Ha pasado más de 7 años dentro del sistema penitenciario estadounidense en condiciones de aislamiento que la psicología clínica y la medicina reconocen como extremadamente dañinas incluso para personas jóvenes y físicamente sanas. Para un hombre de su edad que vivió 4 décadas en movimiento constante, al aire libre en las montañas de Sinaloa, el impacto es múltiple y acumulativo, y cada dimensión agrava las demás. La falta de luz solar natural tiene consecuencias directas sobre los niveles de vitamina D, que a esta edad ya son más difíciles de mantener incluso con exposición normal al sol. El sedentarismo forzado de 22 horas diarias dentro de una celda afecta la circulación periférica, la masa muscular, la densidad ósea y la salud cardiovascular de maneras que se acumulan silenciosamente con el tiempo. 1 hora de ejercicio en un patio de cemento, sin equipamiento, sin variedad. No compensa eso
El colchón delgado sobre la superficie de hormigón genera presiones en columna, caderas y articulaciones que para alguien de 67 años se traducen en dolor crónico que el sistema médico carcelario atiende de manera básica, con lo mínimo suficiente para que el preso no presente una emergencia que requiera traslado a una instalación con mayor atención. El cuerpo de un hombre que pasó décadas en la sierra, a caballo, en movimiento, adaptado al aire libre y a la actividad física como modo de existencia, reacciona al encierro total de manera diferente a cómo reacciona el cuerpo de alguien que llevaba una vida sedentaria antes de ingresar. La degradación es más rápida, el contraste es más brutal. El organismo recuerda lo que fue y paga por el abismo entre eso y lo que es ahora. Los documentos legales y las declaraciones públicas de sus abogados, que han trascendido en distintos momentos, pintan un cuadro consistente. Pérdida de peso significativa desde su llegada al ADX Florence, dolores persistentes en múltiples articulaciones, episodios de mareo y deterioro en la calidad del sueño, que las condiciones de la celda agravan de manera continua. El acceso a especialistas médicos dentro del ADX Florence es mínimo. La atención estándar del sistema federal penitenciario cubre lo necesario para mantener a los presos vivos, no para garantizar su bienestar ni para tratar condiciones crónicas con la profundidad que requieren. Sus abogados han presentado en distintos momentos solicitudes formales para que sea trasladado a una instalación con mejores condiciones médicas, argumentando que su salud se deteriora de manera acelerada y que las condiciones actuales agravan ese deterioro. De manera directa, esas solicitudes han sido rechazadas. El Departamento de Justicia mantiene su posición. El riesgo de fuga avalado por 2 fugas previas documentadas en México supera cualquier otra consideración. Esa posición es legalmente sólida y políticamente inatacable, lo que significa que el deterioro continuará sin ningún cambio estructural en el horizonte visible. Uno de los detalles más específicos sobre su estado de salud que ha trascendido en documentos legales es la pérdida de audición progresiva. Sus abogados reportaron deterioro auditivo significativo desde que está en el ADX Florence. Las causas posibles son múltiples: la edad, los años de exposición a ambientes ruidosos durante su vida criminal, las condiciones del encierro mismo. La causa exacta importa menos que el efecto. Perder uno de los sentidos dentro de una celda de aislamiento agrava exponencialmente la desconexión con el mundo exterior. El silencio que ya era pesado se vuelve más profundo. Lo que el espejo de acero distorsionado le devuelve cada mañana es la imagen de un hombre que enveje a un ritmo acelerado por las condiciones en que vive, muy por delante de la imagen que el mundo todavía conserva de él. Joaquín Guzmán Loera pasó 40 años tomando decisiones de consecuencias enormes. Cada día de su vida adulta involucró movimiento constante, estrategia, adaptación, control. Vivía en un estado de alerta permanente y de poder real sobre el mundo que lo rodeaba. Su cerebro durante 4 décadas fue entrenado por la realidad de ser quien era, alguien de quien dependían directamente miles de personas, alguien cuyas decisiones tenían consecuencias de vida o muerte para personas concretas, alguien que nunca podía bajar la guardia porque siempre había alguien intentando eliminarlo. Ese nivel de actividad mental y física no desaparece cuando se cierra una puerta de acero. Se convierte en algo que no tiene a dónde ir y que empieza a operar en sentido contrario. El primer proceso que ocurre en ese encierro es el colapso de identidad. Joaquín Guzmán construyó quién era sobre una base muy específica: el poder, el control, el temor que inspiraba, la capacidad de mover el mundo que lo rodeaba con una orden o una mirada. Esa identidad no era un accesorio que se puede quitar y seguir siendo la misma persona. Era la estructura completa. Cuando esa estructura desaparece de golpe y para siempre,
lo que queda es un vacío que la psicología clínica reconoce como uno de los factores más potentes en el desarrollo de depresión mayor y deterioro cognitivo acelerado. Los informes de sus abogados durante el periodo en el MDCDI, Brooklyn ya describieron a un hombre que comenzaba a mostrar dificultad para concentrarse durante las sesiones de preparación del juicio. Problemas persistentes para dormir a pesar del cansancio físico, pérdida de peso progresiva. Esos síntomas empeoraron con el traslado al ADX Florence y con la certeza absoluta de que el encierro no tenía fecha de término. El segundo proceso es el aislamiento como detonante neurológico. La Asociación Americana de Psiquiatría ha documentado que el aislamiento prolongado produce cambios físicos medibles en la estructura cerebral, reducción del hipocampo, la región asociada con la memoria y el aprendizaje, hiperactividad de la amígdala que regula el miedo, la ansiedad y las respuestas de estrés, deterioro de los circuitos prefrontales que controlan la toma de decisiones y la regulación emocional, el cerebro que no recibe estimulación social real, que no tiene interacciones humanas genuinas, que no enfrenta problemas que requieran solución creativa, comienza a degradarse físicamente. Las conexiones neuronales que no se usan se debilitan. El pensamiento se vuelve más lento, más circular, más difícil de sostener. Para el Chapo, que dependía de su agudeza mental para sobrevivir en uno de los entornos más peligrosos del mundo, esa degradación tiene una dimensión particular. Era su herramienta principal, la que lo diferenciaba de los pistoleros comunes, la que construyó el imperio, y es lo que está perdiendo de manera silenciosa, continua e irreversible. El tercer proceso es la pérdida de estatus. Dentro del ADX Florence hay presos de perfil extremadamente alto. Terroristas, asesinos en serie, líderes de organizaciones criminales de todo tipo y alcance. El sistema los trata a todos exactamente igual. No existen jerarquías internas. El respeto que se ganó afuera no tiene ningún valor ni ninguna función adentro. Los guardias del ADX Florence no le hablan por su nombre de guerra. No bajan la voz cuando él entra a un espacio porque él nunca entra a espacios donde haya más de 2 personas. Le dan instrucciones en el tono neutro, impersonal y sin negociación que caracteriza ese sistema. El Chapo, que durante décadas fue una figura casi mítica, cuyo solo nombre movía mercados en la economía criminal y cambiaba decisiones políticas en varios países dentro del ADX Florence. No tiene ese poder, nadie lo ve, nadie le teme, nadie le debe nada, nadie necesita nada de él. Ha pasado de ser el hombre ante quien todos bajaban la cabeza a ser alguien, ante quien nadie baja nada porque nadie lo ve. Ese vacío para alguien cuya identidad estuvo construida sobre ser temido y respetado, tiene efectos que van más allá de la incomodidad psicológica ordinaria. El cuarto proceso es la separación de las personas más cercanas. Emma, coronel. Su esposa fue arrestada en 2021 en el aeropuerto de Washington Dulles y se declaró culpable de cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Fue sentenciada a 3 años y liberada en 2023. Sus hijas gemelas, nacidas en California, son ciudadanas estadounidenses. Sus hijos de relaciones anteriores, los llamados Chapitos, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, siguen activos en el crimen organizado en México. El contacto del Chapo con su familia es mínimo, mediado siempre por vidrios, guardias presentes y cámaras grabando. En 2023, el cártel de Sinaloa entró en una guerra interna devastadora que dejó decenas de muertos y desestabilizó el noroeste de México de manera profunda. El legado criminal que el Chapo construyó durante 40 años se está destruyendo a sí mismo mientras él mira al techo de su celda en Colorado. No puede intervenir, no puede dar órdenes, no puede proteger a nadie ni ser protegido por nadie. El quinto proceso es el mundo que siguió sin él.
La lealtad que compró con dinero y con miedo durante 4 décadas era utilidad, no lealtad. Cuando la utilidad desaparece, lo que queda es el silencio de alguien que ya no puede dar ni quitar nada a nadie. Descubrir eso desde una celda donde no puedes hacer nada al respecto es una forma de impotencia que no tiene nombre en ningún idioma. Hay algo que diferencia el encierro actual del Chapo de cualquier cosa que haya experimentado antes. En México siempre había una puerta, un guardia comprable, un político que podía interceder, un túnel que se podía excavar con el dinero y la organización correctos. El ADX Florence no funciona así. Nadie ha escapado jamás. Los guardias federales son monitoreados de manera rigurosa. El dinero está congelado. Los políticos no pueden interceder. Esa certeza, la certeza de que lo que queda es exactamente esto, hasta que el cuerpo deje de funcionar, tiene un peso psicológico aplastante que opera de manera continua, sin pausa, sin el alivio de un horizonte posible. El Chapo pasó 40 años siendo el hombre que siempre encontraba la manera de escapar. Ahora vive en el único lugar del que no hay manera de escapar, y lo sabe. Eso, para alguien que construyó toda su identidad sobre la capacidad de encontrar siempre una salida, es una forma de derrumbe que no necesita instrumentos físicos para operar ni testigos para ser real. La sentencia que cumple Joaquín Guzmán Loera es técnicamente clara. Cadena perpetua más 30 años adicionales, impuesta por la jueza Alison Nathan en julio de 2019, sin posibilidad de libertad condicional bajo ninguna circunstancia. En términos prácticos y legales, eso significa una sola condición de salida posible del ADX Florence: muerto. La pena no tiene matices legales que explorar, no tiene fechas de revisión automática que esperar, no tiene mecanismos ordinarios de apelación que puedan cambiar ese resultado. La Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York construyó su caso durante años de investigación encubierta, recopilación de testimonios y análisis financiero de operaciones en múltiples países. Lo presentó con más de 50 testigos durante un juicio que duró 3 meses. El jurado tardó 6 días en deliberar y llegó a un veredicto unánime en los 10 cargos. Ese nivel de solidez procesal hace que las vías de apelación disponibles sean técnicas, no sustantivas, errores de procedimiento, violaciones de derechos durante el proceso. Argumentos sobre las condiciones de detención. Sus abogados han intentado todas las vías posibles. Han presentado apelaciones basadas en los 2 años de aislamiento extremo en el MDC Brooklyn, argumentando que esas condiciones violaron sus derechos constitucionales y afectaron su capacidad de participar en su propia defensa. El tribunal reconoció las quejas como válidas en términos de describir condiciones difíciles, pero no las consideró suficientes para modificar la condena. Las solicitudes de traslado a instalaciones con mejores condiciones médicas han sido rechazadas de manera sistemática por el Departamento de Justicia con un argumento legalmente sólido y políticamente inatacable. Este hombre escapó 2 veces de las mejores instalaciones de seguridad de México, una con la complicidad de 72 funcionarios y la otra con un túnel de 1 y 5 kilómetros que nadie detectó mientras se construía durante más de 1 año. El riesgo no es teórico, es documentado, y ese argumento cierra prácticamente cualquier vía de alivio real. El problema del dinero para la defensa tiene una dimensión específica en su caso. La multa de $12,500 millones que le impusieron, sumada a las confiscaciones de activos que el gobierno estadounidense ejecutó en coordinación con autoridades de distintos países, dejó sus recursos legales en un estado precario que contrasta brutalmente con el poder financiero que tuvo durante 4 décadas. La fortuna construida con el sufrimiento de las víctimas del narcotráfico, con la corrupción de funcionarios públicos en todos los niveles,
con la violencia de sus operaciones durante 4 décadas, no puede financiar su defensa porque las autoridades se encargaron de que legalmente no pudiera tocarse. Si cumple toda la condena, que es lo que la ley establece sin ambigüedad, Joaquín Guzmán Loera nunca saldrá del ADX Florence vivo. Tiene 67 años y lleva 7 en condiciones de deterioro físico y psicológico acelerado. La esperanza de vida en esas condiciones, para alguien de su edad, coloca el horizonte de su muerte dentro de la celda, en un plazo que no es abstracto. Su caso no tiene próximas audiencias con perspectivas reales de cambio. Tiene recursos legales que sus abogados intentarán agotar porque es su obligación profesional hacerlo, pero el marco legal que lo encierra es suficientemente sólido como para que esos intentos sean en la práctica actos de proceso, más que de esperanza. El sistema judicial que controla su vida ahora es exactamente lo contrario del que operó durante 40 años en México. En México, el sistema fue su herramienta, lo protegió, lo liberó, lo ignoró cuando convenía. En Estados Unidos, el sistema es la pared, y la pared no negocia. Sobre la situación del Chapo coexisten 2 posiciones que no son incompatibles entre sí, aunque quienes las sostienen a menudo las traten como si lo fueran. La primera dice que Joaquín Guzmán Loera recibe exactamente lo que merece, que las familias de las personas asesinadas bajo sus órdenes directas, las comunidades devastadas por las drogas que movió su organización durante 4 décadas, los funcionarios corrompidos que terminarán pagando su complicidad, los jóvenes adictos que nunca sabrán que el producto que destruyó sus vidas pasó por un túnel que él supervisó personalmente, todos ellos tienen derecho a ver que ese poder tiene consecuencias reales y permanentes, que la cadena perpetua en el ADX Florence es proporcional a 4 décadas de violencia sistemática, corrupción institucional y destrucción de vidas a escala industrial. Esa posición tiene un fundamento legal, moral y humano que es difícil de rebatir sin ignorar a las víctimas o minimizar el daño causado. La segunda posición no defiende al Chapo como persona ni como figura. Señala algo diferente, que las condiciones del ADX Florence, el aislamiento de 22 a 23 horas diarias, la privación sensorial sistemática, el deterioro físico y psicológico documentado y progresivo, van más allá de lo que cualquier sentencia establece. Que ningún juez sentenció a Joaquín Guzmán a deterioro cognitivo acelerado, a pérdida de audición progresiva, a degradación neurológica continua, que esas consecuencias son el resultado de condiciones de detención que organismos internacionales de derechos humanos clasifican como tortura psicológica independientemente de quién sea el preso que las padece. Que el problema con hacer excepciones a esas reglas según la gravedad del crimen es que las excepciones siempre encuentran la manera de expandirse hacia casos menos obvios y después hacia casos que no lo son en absoluto. La pregunta que estas 2 posiciones generan no tiene respuesta fácil. ¿Dónde termina la justicia y empieza la venganza? Una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional ya garantiza que Guzmán Loera muera en prisión. ¿Qué añade el deterioro psicológico acelerado a esa certeza desde el punto de vista de la justicia entendida como sistema y no como emoción? ¿Quién decide cuánto sufrimiento adicional es proporcional a cuánto daño causado? Y del otro lado, ¿puede alguien que ordenó torturas y ejecuciones sistemáticas durante décadas invocar el derecho a condiciones humanas de detención sin que esa invocación suene a cinismo puro? Lo que sí está claro es que las víctimas del narcotráfico merecen algo más que ver al responsable deteriorarse en Colorado. Merecen políticas reales que ataquen las causas estructurales que hacen posible que una organización como el Cártel de Sinaloa exista, prospere y se reponga una y otra vez. El Chapo está en la celda. El sistema que lo creó sigue funcionando. En 2015, cuando el Chapo escapó del altiplano por el túnel de 1 y 5 kilómetros,
El mundo entero habló de él con una mezcla de incredulidad y fascinación. Era el hombre que el Estado no podía contener. El narcotraficante que burlaba a todos, la leyenda que parecía confirmar que hay personas por encima de cualquier sistema, de cualquier ley, de cualquier límite que la sociedad intente ponerles. Esa imagen existe todavía en la memoria colectiva, y la persona que ahora despierta a las 5:30 de la mañana, con las luces encendidas que no eligió que se encendieran, que come de una bandeja de plástico lo que le meten por una ranura que él no puede abrir desde adentro, que tiene 3 minutos para bañarse con agua que no controla, que no puede ver el cielo porque la abertura de la celda está diseñada para que eso sea imposible, que no puede comprarse ni un dulce porque todo su dinero está confiscado o bloqueado, que pasa 22 horas al día en silencio y en hormigón mirando paredes que no cambian. Es la misma persona, el mismo hombre, separado de esa imagen por los años y por la distancia más larga que existe, la que hay entre creerse invencible y descubrir que el tiempo tenía siempre una respuesta diferente, guardada. El inventario de lo que ya no tiene es específico y no necesita adjetivos para pesar. Ya no tiene cocinero que prepare lo que pide. Ya no tiene agua caliente ilimitada. Ya no tiene zoológico privado. Ya no tiene camionetas blindadas esperando afuera. Ya no tiene sicarios esperando órdenes. Ya no tiene políticos que le deban favores. Ya no tiene rutas, ni mapas, ni reuniones de negocios. Ya no tiene la Sierra de Sinaloa bajo sus pies. Ya no tiene conversaciones sin que alguien las grabe. Ya no tiene la certeza de que siempre hay una salida. Perdió cada una de esas cosas el día que entró a la de Exes, Florence, y ninguna va a volver. Su cuerpo se deteriora en el frío de Colorado. Su audición falla de manera progresiva. Su mente, que fue durante 4 décadas una de las más estratégicas y adaptables del crimen organizado mundial, gira en círculos dentro de una celda de 1 y 8 por 2 y 7 metros, sin ningún problema real que resolver, sin nadie que la use, sin nada que la mantenga en el nivel en que estuvo. El imperio que construyó está en guerra consigo mismo. La mujer con quien se casó cumplió su propia condena, impuesta por el mismo sistema. Los hijos que, según sus propias declaraciones, vengarían su caída, están envueltos en una violencia que no tienen cómo controlar y que destruye lo que él construyó más rápido de lo que ellos pueden sostenerlo. Y él está ahí, en el único lugar del que no puede escapar, mirando el techo que ve desde hace 7 años. El niño de la tuna que salió de la sierra sin haber terminado la primaria y que se construyó una leyenda de intocable, terminó exactamente donde terminan todos los que se creen intocables. En el único lugar donde el poder no llega y donde el dinero no entra. Mañana a las 5:30 de la mañana, las luces se van a encender otra vez. La bandeja va a entrar por la ranura otra vez. El cronómetro de los 3 minutos va a correr otra vez. El Chapo va a existir en ese espacio de 1 y 8 por 2 y 7 metros otro día más, sin que sus aliados lo rescaten, sin que su dinero lo libere, sin que su leyenda cambie nada de lo que ocurre dentro de esa celda de hormigón en Colorado. Y eso es todo lo que la justicia necesita decir. Si crees que Joaquín Guzmán todavía no ha pagado suficiente por todo lo que destruyó, suscríbete a este canal, porque esta historia aún tiene capítulos que nadie ha contado.